Las leyes de la herencia, educando para vencer lo heredado y lo cultivado. Para mí este tema ha sido un tema muy importante en función de mis necesidades y de lo que pude comprender y avanzar en la lucha contra mis defectos en función de lo que entendí de lo que son las leyes de la herencia. Para mí no hay un texto más claro que hable de lo importante de la herencia, de las leyes de la herencia, que lo que encontramos en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Es tan importante esta ley que fue introducida dentro de la gran ley de Dios, dentro de la gran ley moral de Dios. El segundo mandamiento, por cierto, un mandamiento odiado por la Iglesia Universal. Si el sábado fue rechazado, es decir, fue camuflajeado, en vez de decir acuérdate del día sábado, lo pusieron santificar las fiestas, pues con el segundo fue más grave, lo aniquilaron por completo. ¿Por qué? En primer lugar, porque habla de este tema. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios, que inicia diciendo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que esté abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, voy a aprovechar, no es el tema, pero voy a aprovechar, estos días me cuestionaban por un punto que no es tan importante, pero pues no vamos a hacer mayor complicación por ello, pero me decían, tener un cuadro es violar el segundo mandamiento de la ley de Dios. O sea, me decían eso, tener un cuadro es violar el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Pues la mensajera de Dios nos dice así, hablando de eso, dice, unos pocos han condenado los cuadros argumentando que son prohibidos por el segundo mandamiento y que todo lo de esta naturaleza debería ser destruido. El segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes, pero Dios mismo empleó cuadros y símbolos para presentar ante sus profetas lecciones que quería que diera al pueblo y que así podían ser mejor entendidas que si hubieran sido dadas de otra manera. Recurrió a la comprensión mediante el sentido de la vista. La profeta dice, dejen el extremismo, no hay problema con los cuadros, ¿ok? Dice, dejen el extremismo, Dios mismo ha utilizado cuadros a lo largo de la historia. Salgo del paréntesis, vuelvo al tema. Ahora, después de hablar de esto, no te harás imágenes de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, y luego cita, porque Él es Jehová Dios fuerte y celoso. Pero noten lo que introduce a continuación. Introduce un elemento que hoy la ciencia lo denomina la epigenética. Lo relaciona con la herencia y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces está hablando de descendencia, hasta 3 y 4 generaciones de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Cosa interesante e importante, el elemento introducido por Dios aquí, las leyes de la herencia. Dios aborrece o Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Sin embargo, para los que hacen bien, los bendice por millares de generaciones. Y eso es algo importante para entender en función de lo que establece Dios. Porque el padre de la genética, que es Él, que es Dios, entiende bien cómo operan estas leyes. Ahora, importante que comprendamos algo. Cuando Adán salió de las manos de Dios, Adán era perfecto. Génesis 1, 26 y 27 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando salió de las manos del Creador, Adán y Eva eran perfectos. No tenían ningún tipo de herencia destructiva o dañina. Nos dice la mensajera de Dios en The John Instructor, 5 de marzo de 1903, Adán era un ser noble dotado de una mente poderosa.
de una voluntad en armonía con la voluntad de Dios y de afectos que se centraban en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad y su alma llevaba el sello de la divinidad. No tenía ningún tipo de herencia pecaminosa o destructiva Adán. Su herencia era perfecta, venía de las manos de Dios, su herencia era divina. Sin embargo, con el pecado se introdujeron elementos que sí trajeron discordia a la naturaleza humana, que sí trajeron ciertas leyes, ciertas tendencias que iban a manifestarse de distintas maneras en las personas. Y a ver, según las leyes de la herencia, nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestra ascendencia, heredamos rasgos físicos, heredamos rasgos de carácter virtuosos, talentos, pero también heredamos tendencias a las enfermedades. Y no solamente tendencias a las enfermedades, heredamos tendencias hacia las enfermedades físicas, sino también tendencias hacia las enfermedades morales. Por ejemplo, no sé si han visto esto, si la abuela tuvo diabetes, es muy probable que la mamá también le dio diabetes y que la hija es muy probable que le dé diabetes. ¿Me hago comprender? Esas son las tendencias. Si en esa familia los problemas son cardíacos, es común ver varias personas sufriendo del corazón. Si en esa familia hay manifestaciones de cáncer de mama, es muy probable que algunos otros miembros de esa familia tengan problemas de cáncer de mama. Eso en cuanto a las enfermedades. Igual, si dentro de la familia hay tendencia a un lunar en cierta parte del cuerpo, es probable que otros tengan ese lunar igual en cuanto al color de los ojos, al color de la piel, en fin. Pero no solamente se queda en esto las leyes de la herencia. Nosotros también heredamos de nuestros padres, heredamos de los que fueron antes de nosotros, tendencias en cuanto a lo pecaminoso. En otras palabras, nieto de abuelo mujeriego, hijo de abuelo mujeriego, tiene una tendencia bien clara. ¿Cuál es? Ser mujeriego. Nieta de abuela, voy a decir, débil con el músculo gloso, es seguramente hija de una mujer débil con el músculo gloso y tiene una tendencia marcada a ser muy frágil con la lengua. Eso es las leyes de la herencia. No solamente heredamos rasgos físicos y tendencias a enfermedades o talentos, por ejemplo. Entonces, ustedes ven, doy un ejemplo, ustedes ven a mi sobrino, a Esteban, tiene mucha habilidad para la música. Pues no es de extrañar que tenga habilidades para la música cuando su madre es músico, cuando su abuelo era músico. ¿Me hago comprender? Entonces, eso es lo que implica las leyes de la herencia. Las de Adán eran perfectas, venían de Dios. Pero una vez introducido el pecado, pues varias cosas cambiaron en la naturaleza. Y no solamente para nosotros, sino aún para el mismo Cristo. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo y leemos desde el versículo 1 al versículo 17, y solo lo voy a citar, nos habla de la genealogía de Jesús, de los que fueron antes de Jesús. Y vamos a encontrar personas como Abraham, vamos a encontrar personas como David, vamos a encontrar personas como Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Vamos a encontrar distintos tipos de personas que fueron antes de Jesús y de los cuales Jesús heredó por María, no por José, quien no intervino en la concepción de Jesús, por María, que también era del linaje de David. Por allí Jesús heredó esas tendencias heredadas. ¿Me hago comprender? Por allí Jesús las heredó. De hecho, confirmamos eso en el Matutina Dios nos cuida del 4 de marzo, también el deseado de todas las gentes, que nos dice, para poder cumplir su plan de amor para la raza caída, Él se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, la profeta está diciendo, ya era una negación que Cristo tomara la naturaleza humana, aún tomando la naturaleza de Adán antes de pecar. Sin embargo, Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado.
Como cualquier hijo de Adán, noten, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos ¿de qué? De la gran ley de la herencia. Y nos dice, y la historia de sus antepasados terrenales que leemos en Mateo 1, demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Jesús también aceptó la gran ley de la herencia. Por eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y es curioso que dijera eso, nacido de mujer, como cualquier otro. Y como cualquier otro, nacido bajo la gran ley de la herencia. Y los antepasados de Cristo nos dicen qué tipo de herencia había recibido Jesús por ese lado. Ahora, leo para ustedes del Ministerio de Curación, página 252. Nos dice así, las prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan a los niños y jóvenes de hoy. ¿Qué dice la mensajera de Dios? Leyes de la herencia. Y es curioso, lo dijo muchas décadas antes que aparecieran los estudios de la epigenética. Las prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan a los niños y los jóvenes de hoy. La incapacidad mental, la debilidad física, las perturbaciones nerviosas y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padres a hijos. Y las mismas prácticas seguidas por los hijos aumentan y perpetúan los malos resultados. A esta causa se debe gran parte la deterioridad física, mental y moral que produce tanta alarma. Lo que está diciendo la profeta es lo que vemos hoy, es lo que se ha heredado y multiplicado de generación tras generación. Son los efectos de las leyes de la herencia. Review and Herald, 24 de enero de 1907. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos, pero los padres deberían mostrar un cuidado tierno y santificado por ellos, y así ganar su confianza y su amor. La mensajera de Dios dice, los niños heredan las inclinaciones al mal, pero no solo heredan las inclinaciones hacia el mal, también heredan preciosos rasgos de carácter. Todo padre y todo maestro tiene que tener muy claro lo que implican las leyes de la herencia. Y el padre de manera especial tiene que entender cuáles son las tendencias que ha heredado a sus hijos. Algunos padres censuran a sus hijos por lo mismo que ellos le dieron a los hijos. Antes los hijos guapean, porque les toca una generación más abajo lidiar con lo mismo que los padres lidiaron y que no quisieron vencer. Porque se le entrega a un hijo una mejor herencia cuando como padre vencemos nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Pero no nos esforzamos para entregarle esa buena herencia a nuestros hijos. De hecho, la mayoría de los padres se centran para entregarle otro tipo de herencia a los hijos, dinero, casas, y como no tienen carácter, como no le entregaron la herencia que tenían que entregarle, es decir, una herencia de victoria en Cristo Jesús, entonces, pues el chico le toca más cuesta arriba. Y cuestionamos al hijo, pero en realidad, pues todo parte de lo que nosotros mismos le hemos dado a nuestros hijos. Las tendencias que nosotros recibimos de nuestros padres son nocivas, son dañinas. Satanás lo sabe y Satanás nos ataca por allí. Y por eso es importante entender esto a la luz del gran conflicto. Patriarcas y Profetas nos dice, generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo. Entonces, uno es heredado y lo otro es cultivado en función de lo que ven en los padres. De manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así, la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Por otro lado,
cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. La profeta aquí da un ejemplo de lo que son las leyes de la herencia y cita a los hijos de Noé. Génesis 9, 24 al 27. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Jafet, según su nombre, significa de hermoso aspecto, de hermoso aparecer. Y según lo que leemos en Génesis 10 y Génesis 11, Jafet fue el padre de los europeos, de Javán, de Magog, de God, en fin. Jafet fue el padre de los europeos. Por eso no es extrañar que se diga, su nombre signifique de hermoso aspecto, de hermoso parecido. Sem, que es el padre de los semitas, de los que viven en tierras del Medio Oriente y quienes se desplazaron hacia Asia y quienes por el estrecho pasaron del viejo mundo al nuevo mundo y se extendieron por América. Sem, pues, significaba honorable, debido a su carácter. Eso significaba su nombre. Y a Sem se le dio el privilegio de que de su descendencia viniera el mismísimo Mesías. Jesús era un semita. Ahora, Cam. Cam es una técnica que en Medio Oriente le dicen Cam a la técnica con las cuales ellos hacen uvas pasas. Cam significa tostado por el sol. Y Cam, pues al leer Génesis 10 y Génesis 11, vemos que es el padre de los africanos. Ahora, cuando nosotros leemos lo que Noé dice sobre Sem, sobre Cam y sobre Jafet, por cierto, una clase magistral de historia pudiéramos tener allí, nosotros vemos que Noé maldice a Cam y la descendencia de Cam. Pero la descendencia de Cam queda maldita porque ellos siguen las tendencias que heredaron de Cam. Y les dice a Cam, siervo de siervo serás de tus hermanos. Y a lo largo de la historia, y ojo, no vayan a pensar que estoy justificando la esclavitud en tiempos pasados ni en tiempo presente. Estamos hablando de las leyes de la herencia. A lo largo de la historia, fueron los hijos de Cam los que sirvieron, especialmente a los hijos de Jafet, como lo dijo Noé. Y como lo dijo Noé, Jafet habitó en las tiendas de Sem, su hermano, y se expresó de una manera preciosa cuando los europeos colonizaron América y en distintos otros momentos de la historia. Bueno, eso es historia universal, es algo hermoso. La Biblia es el mejor libro para educar, para enseñar, para instruir. En fin, lo que quiero hacer ver es lo que hizo Cam se multiplicó en sus hijos y trajo maldición. Lo que hizo Sem se multiplicó en sus hijos y trajo bendición. La importancia de las leyes de la herencia. Es lo hermoso de las leyes de la herencia. Satanás entiende esto a la perfección y él sabe dónde tiene que tocar. Él sabe qué gen tiene que activar en nosotros para llevarnos en sus veredas y en sus caminos. Por eso es que Patriarcas y Profetas, en la página 613 nos dice lo siguiente. Mucha atención con esta declaración. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. ¿A quién procura extraviar Satanás? A los que Dios quiere usar para una gran obra. Por eso, Margie, cuidado. Por eso, Stephanie, cuidado. Por eso, Christian, Brandon, cuidado. John, cuidado. Dios los quiere usar para una gran obra. Satanás lo sabe. ¿Y qué quiere hacer? Destruirlos. Son objetivo militar de Satanás. Ahora, él quiere atacar, quiere destruir a quienes Dios quiere usar para una gran obra. Sigue diciendo la profeta. Nos ataca ¿en dónde? En nuestros puntos débiles. Y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. ¿Y cuáles son esos puntos débiles? En primer lugar, nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Él apela en primer lugar a lo heredado. Una vez apelado a lo heredado, apela también a lo cultivado. Un ejemplo de esto es Judas. Judas, de quien ya hablamos en el tema la escuela de los apóstoles, era un hombre para quien Cristo tenía un gran plan. Judas debía haber sido el Pablo del Nuevo Testamento. Por sus características, por sus condiciones, por su preparación, debía haber sido el Pablo del Nuevo Testamento. Pero Judas tenía
una tendencia heredada y cultivada. Noten lo que dice la profeta en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 232. Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter habían algunos rasgos de carácter que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Noten, su gran tendencia, uno, ¿qué? Heredada y cultivada hacia el mal era la codicia. Es decir, Judas heredó de su padre, quizás de su abuelo y seguramente de su bisabuelo, la tendencia a la codicia. Y él la recibió y la cultivó. Recibió la semilla y cultivó la semilla. Y eso se multiplicó en él a tal punto que lo llevó a hacer lo que vimos que hizo. Nos dice la mensajera de Dios, y esta mediante la práctica se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. ¿Qué hizo Satanás con él? Apelar a su tendencia heredada. Él sabía, la tendencia heredada de Judas es el amor al dinero, es la codicia. Destruyámoslo por ahí. ¿Lo destruyó? Lo destruyó. Les hago una pregunta. Entendiendo un poco lo que venimos hablando en cuanto a la ley de la herencia, ¿por qué creen ustedes que Satanás le presentó a José, según Génesis, una mujer desnuda? ¿Por qué creen ustedes que la gran prueba de José fue una mujer desnuda? Génesis 39 nos habla de la historia de José en casa de Potifar y esta mujer que se desnudó delante de él y le pidió que la tomara. ¿Por qué creen ustedes que esa fue una gran prueba para José? Satanás apeló a su herencia. Su bisabuelo, Abraham, había tenido problemas con mujeres. Tuvo varias mujeres. Su papá, Jacob, había multiplicado el problema de Abraham. ¿Verdad? Tuvo 4. Y sus hermanos mayores revelaban claramente cuál era la tendencia de esa familia. No solo la mentira, por un lado, que la multiplicaron. Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob se hizo más mentiroso y los hijos de Jacob, pues imagínense, llegaron a niveles impensados en cuanto a sus mentiras. Eso es leyes de la herencia. Ahora, a José se le presenta una mujer desnuda porque era la tendencia de su familia. Sus hermanos mayores, Rubén, se acostó con una de las esposas de su papá. Judá un día nos dice las escrituras que iba por un camino y vio a una mujer a orillas del camino que él pensó que era una meretriz y pues se allegó a ella porque pues, no tenía problemas de tener esposa y tener hijos, sino que también podía acostarse como cualquier mujer que se encontrara por el camino. Eso nos habla de las tendencias fuertes que habían en esa familia. No es casualidad que Satanás le presentara a José una mujer desnuda. Ahora, José hizo algo que todo padre que quiere darle una buena herencia a su hijo debe hacer. Cortó la cadena de maldición. De él nacería después Manasés y Efraín. Y lo que Manasés y Efraín recibieron fue muy diferente a lo que él recibió, porque él determinó cortar. De ninguna manera haré yo esto a mi Dios, dijo José. Y en su integridad, en su veracidad, en su estoica firmeza, José cortó con otra cadena que venía de generación en generación, la mentira. José cortó cadenas de maldición y le entregó por la fe a sus hijos una mejor herencia que la que él había recibido. Esto es posible porque los genes cambian. Los genes cambian. El elemento clave en la transformación de los genes es el Espíritu Santo y lo que Él hace en los seres humanos para que esos genes puedan revertirse. Es posible por la gracia de Dios y nuestros propios y diligentes, consagrados esfuerzos, revertir un gen de mentira, convertirlo en un gen de veracidad. Un gen de promiscuidad a un gen de castidad. Un gen de engaño, de poca honestidad a un gen de integridad. Eso es posible. Es parte de la obra de la redención. Es algo especial que solo se puede hacer a través del Espíritu Santo.
¿por qué Satanás no le presentó una mujer desnuda a Daniel? Les pregunto. Bueno, Daniel tenía una imposibilidad por algo que había sido obligado, había sido convertido en eunuco y tenía una imposibilidad. Por eso lo consideramos, es obvio, Satanás no va a tocar una tecla que sabe que no funciona. Ahora bien, lo tentó por el otro apetito, el alimento, no el sexual, el alimento. ¿Resistió Daniel? Resistió Daniel. Pero en la historia tenemos muchos otros hombres a quienes Satanás le tocó la herencia y los... Sansón, su gran tendencia eran las mujeres. Giezi tenía una tendencia muy similar a la de Judas. Y vaya qué grandes pérdidas tuvo la obra de Dios. Giezi estaba llamado a ocupar el lugar que había dejado en su momento Elías, que estaba por dejar Eliseo y que él debía tomar allí. Y si Eliseo había recibido doble porción del Espíritu Santo que Elías, ¿cuánta pudo haber recibido Giezi, verdad? La Biblia habla de que la Biblia nos registra 2 veces más milagros de Eliseo que de Elías, porque recibió 2 veces más Espíritu Santo que Elías. ¿Cuánto más pudo haber hecho Giezi? Su gran tendencia cultivada, heredada, fue el amor al dinero y se perdió la gran obra que pudo hacer para Dios. Satanás, hermanos jóvenes, nos va a atacar por allí. Para mí esto es importante, porque cuando comprendí esta verdad comencé a analizar a mi padre. Comencé a analizar a mi abuelo, comencé a analizar a mi abuela, comencé a analizar a mi madre y a entender, estas son mis tendencias. Y efectivamente, esas son mis tendencias. Y qué bueno cuando uno puede ver esto y uno puede anticiparse a los ataques de Satanás. Porque si yo sé, por ejemplo, voy a plantearlo desde lo físico, si yo sé que el gran problema en mi familia por las tendencias heredadas es a tener problemas cardíacos, pues yo sé que debo hacer cosas especiales para cuidar mi corazón, para no tener los mismos problemas que tuvo mi padre y que tuvo mi abuela. ¿Me hago comprender? Entonces eso a mí me da una significativa ventaja. Eso me da a mí una significativa ventaja. Si yo sé que el problema moral de mi padre fue esto, yo sé que eso es una tendencia que yo tengo heredada. Y de manera especial debo velar sobre eso. Para ello el Señor nos da luz, para que no estemos a oscuras, como a tientas, a ver qué, sino para que con certeza podamos comprender, anticiparnos a los ataques de Satanás. Por eso Dios desea que comprendamos lo que implica las leyes de la herencia. La mensajera de Dios nos dice, es un pecado estar enfermo. Sí, lo dice ella. Es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son el resultado de la transgresión. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable. La profeta dice, muchos hijos están en enfermedad por la culpa del pecado de los padres. Pero los hijos no pueden quedarse allí porque lo pueden revertir. No sería un Dios justo si no pudiese revertirse. Y Dios dice, ¿se puede revertir? Claro que se puede revertir. Usted puede tener una tendencia a la diabetes y va a tener diabetes si hace lo mismo que su padre. Pero si hace cosas diferentes a su padre, la maldición se convierte en bendición. Porque una especialidad del Evangelio de Cristo es convertir la maldición en bendición. Miren, se los ilustro de esa manera. En Génesis capítulo 49 encontramos otro momento importante, algo similar a lo de Noé. Saben, los hijos antes temblaban cuando el padre se estaba muriendo y llamaba a los hijos a la cama. Los hijos venían y rodeaban al padre y comenzaban a escuchar bendiciones o maldiciones. En el caso de los hijos de Noé, Sem y Jafet escucharon bendiciones y Can le fue muy mal. En el caso de los hijos de Jacob, que tenía unas joyitas, pues hubieron bendiciones, pero hubieron también muchas maldiciones. Y eso lo encontramos en Génesis 49. En Génesis 49 vemos a Jacob diciéndole a sus hijos, comenzando por el mayor Rubén, eres inestable como las aguas. Un día estás arriba, otro día estás abajo, no puedes tener la primogenitura. Se la quitó. Le dijo, aparte subiste a mi estrado, subiste a mi cama, tomaste una de mis mujeres, perdiste la primogenitura.
Después va con el segundo y con el tercero, Simeón y Leví. Y si vemos esos textos en Génesis 49, versículos 5 y 6, Jacob les reprocha por lo que hicieron con los hijos de Siquem. ¿Se acuerdan? Que les dijeron, circuncídense y bueno, ya seremos familia. Y como sabían que les iba a provocar gran dolor por la edad en la que se estaban circuncidando, entonces el día en que se encontraban con más fiebre y más débiles fueron y los mataron. Terribles. Jacob les recrimina eso y les dice a Simeón y a Leví, no estarán más juntos. Eran compinches, se la pasaban juntos. No estarán más juntos en Israel. Serán separados y tú, Leví, serás esparcido. Para Leví fue la peor parte, porque Leví no podía tener derecho a ninguna tierra en Canaán. Debía depender quedaba a merced de sus hermanos, que le quisieran dar algunas partes en distintas partes de la tierra conquistada. Para Leví, una gran maldición. Los hijos recibieron esa herencia de Leví. Pero como Dios es justo, Dios le da la oportunidad a cada hijo de reivindicar su casa. En Éxodo capítulo 32, encontramos más adelante una experiencia, después de que Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Y ustedes recordarán, los hijos de Israel pues dijeron, Moisés está tardando mucho, Aarón, a ver, háganos un becerro de oro. Aarón dijo, bueno, tráiganme las joyas, hicieron el becerro de oro, lo adoraron. Cuando Moisés desciende, quiebra las tablas y encara al penitente pueblo, hace una pregunta en el versículo 26 de Génesis 32. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, versículo 29, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él hoy dé bendición sobre vosotros. Estos que habían sido malditos pasaron a ser benditos por su fidelidad en un punto importante de la historia del pueblo de Israel. Y como se pusieron de parte de Jehová, Jehová dijo, bueno, la maldición se las convierto en bendición. Ustedes no tenían herencia, ustedes no tenían ningún tipo de derecho entre los hijos de Jacob. Ahora ustedes serán los que ministren en mi templo, los que estarán más cerca de mí y los que bajo obligación todos los hijos de Israel tienen que darle tierra en sus tierras. Se convirtió la maldición en una bendición. Se quedaron con una parte de la primogenitura, el sacerdocio. Esa es la ventaja de ser fieles. Y eso es algo importante que Dios me transmite a mí hoy y que les quiere transmitir a ustedes hoy. No importa cuál haya sido la tendencia que hayas heredado de tus padres. Y bueno, no le vamos a echar la culpa a todos los padres, ¿no? Porque hay cosas que yo he hecho que mi padre jamás hizo, ¿ok? Esas tendencias cultivadas. Hay tendencias que poseemos. Y no importa cuán profundas y dañinas sean esas tendencias, el Evangelio de Cristo las puede transformar. Y la maldición por la cual hemos tropezado vez tras vez puede convertirse en una bendición. La mensajera de Dios concluye esta declaración diciendo, sin embargo, tenemos el deber de investigar en qué puntos nuestros padres violaron las leyes de su ser con los que nos impusieron a nosotros una herencia tan miserable. Tenemos que investigarlo. Si recibiendo esta luz no lo investigamos, somos negligentes. Y créanme, no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo he practicado. Cuando uno entiende cuáles son las tendencias que ha heredado, entonces uno puede anticiparse a los ataques de Satanás. Y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una mejor salud. Lo que dice la mensajera de Dios es, si usted sabe que su padre tuvo diabetes, haga lo contrario a su padre para que usted no tenga diabetes. Si usted sabe que su padre fue un borracho, no pase por la cantina ni por el bar. Aléjese de los amigos borrachos. ¿Me hago comprender?
Haga lo contrario a su padre para que usted no sea un borracho. Si usted sabe que su madre fue una mujer con fuertes tendencias, o sea, que era amiga de lo ajeno, vamos a decirlo así, pues entonces tome previsiones para que usted no tome lo que no es suyo. Eso es lo que está diciendo la mensajera de Dios. Y bajo nuestros diligentes esfuerzos y sobre todo bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo podemos lograr dicha victoria. Cierro con estas últimas declaraciones que dejan de una manera muy clara, nos dejan ver de una manera muy clara qué es lo que tenemos que hacer. Deseado de todas las gentes, página 98. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es imposible en mi naturaleza vencer mis tendencias heredadas. No hay fortaleza en mí para ello. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Note lo que está diciendo ella. Según nuestra naturaleza caída, y recuerden lo que dijo David, en pecado me concibió mi madre, es decir, yo nací con esas tendencias. Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades ¿qué? Hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. ¿No dicen amén? No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Por eso nos dice, tened buen ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si Él venció, yo también puedo vencer. Y nos da luz para que vayamos siempre en anticipación a los ataques de Satanás. ¿Qué necesitamos para vencer? Carta 105, 1893. Una conversión genuina cambia las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas. El salmista dijo en el Salmo 51, lo voy a citar. El salmista dijo en el Salmo 51, en pecado, noten, versículo 5, he aquí en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No estamos hablando de la creencia católica del pecado original, no. Estamos leyendo lo que las Escrituras dicen. Ahora bien, yo nací en enemistad contra Dios y en amistad con Satanás por mis tendencias. Por esa razón, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, os es necesario volver a nacer. Os es necesario nacer de nuevo. Porque solo naciendo de nuevo es que podrás adquirir esa herencia divina, que es muy distinta, que es distante, que es opuesta a las tendencias que hemos recibido de nuestros padres. Por eso es que dice de manera magistral en Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestras tendencias ya no son humanas, sino divinas. Por eso dice también el versículo siguiente de Juan 1, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y esa es la herencia que yo deseo de todo corazón. Y esa es la herencia que yo deseo transmitir a mis hijos. Por esa razón, reafirmo lo dicho por la profeta, una conversión genuina cambia las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas. La religión de Dios es un tejido firme, compuesto de innumerables hilos, entrelazados con tacto y habilidad. Solo la sabiduría que viene de Dios puede contemplar este tejido. Y la última declaración de este tema nos dice, los que por una inteligente comprensión de las Escrituras consideran debidamente la cruz, los que creen verdaderamente en Jesús, tienen un seguro fundamento para su fe. Tienen esa fe que obra por el amor y purifica el alma de todas sus imperfecciones hereditarias y cultivadas. Entonces, en palabras de la profeta, ¿qué tenemos que hacer? Indagar, investigar cuáles son nuestras tendencias.
Teniendo eso claro, debemos comprender que no podemos vencer por nosotros mismos y que necesitamos una genuina conversión, nacer de nuevo para poder vencer sobre nuestras tendencias aferrados a la fe, pues es por la fe, por esa fe que obra por el amor, que podremos vencer cada imperfección heredada y cultivada. ¿Ustedes quieren que Cristo desea que seamos esclavos del pecado? ¿Siervos del pecado? Cristo desea que seamos como Él, vencedores. La pregunta que debemos considerar es esta. Pregunta para todos ustedes. ¿Tenemos los atributos de Cristo? Las excusas no tienen valor. Todas las circunstancias, todos los apetitos y pasiones han de ser siervos del hombre que teme a Dios y no sus amos. El cristiano no ha de ser esclavizado por ningún hábito o tendencia heredada o cultivada. La profeta está diciendo, si el cristiano es genuino, no puede ser esclavo de ninguna tendencia. Las tendencias son siervos de él. El Señor desea educarnos y padres, debemos trabajar en esto con nuestros hijos. Maestros, debemos trabajar en esto con nuestros hijos, porque el Señor desea educarnos para que seamos amos de las tendencias y no siervos de ellas. Cuando una persona vive conforme a sus tendencias heredadas, es un esclavo de sus tendencias, es una víctima abyecta de sus tendencias. Pero el Señor nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Que en su nombre, que en su potencia, que en su sabiduría, todos podamos ser vencedores.